Es la 1:06 PM. Bienvenidas, bienvenidos a Criterio de Riseri Plasencia. Es viernes, nos toca platicar, desmenuzar un poquito acerca de la información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado de Hidalgo. Y como siempre, el viernes es momento de relajarnos, pero parece que este va a ser una excepción. Así es, Carlos, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de Criterio Hidalgo, que están en sus hogares, en sus centros de trabajo, en todos lugares a través del dispositivo móvil. Carlos, hoy tenemos también regalos para el stand-up comedy de Héctor Suárez Gómez, entonces estén atentos porque en unos momentos vamos a lanzar la dinámica para que puedan llevarse uno de los 3 pases dobles que tenemos disponibles para la gente que nos está viendo en redes sociales. ¿Pudiste platicar con Héctor Suárez Gómez? Viene a presentar El Pelón en tiempos de cólera, así se llama su monólogo. Es un stand-up, no es una obra de teatro, y bueno, eso va a estar presentándose hoy en el Teatro Cedrus. Y tenemos regalos, tenemos 3 pases dobles para que ustedes participen. ¿Quién dice yo? Y además de eso, tenemos hoy también una entrevista sumamente importante con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo, Rebeca Ladro, quien se va a sentar con nosotros en la mesa de A Criterio de, y le vamos a preguntar de muchísimas cosas para que se queden con nosotros, Riseri. Así es, Carlos, pues bienvenidos todos a esta emisión más de A Criterio de, y vamos a comenzar con los regalos. Vamos a dar 3 pases dobles para las 3 primeras personas que nos comenten aquí en la cajita de los comentarios. A ver, échale. Yo quiero ir a ver a Héctor Suárez Gómez y ellos mismos se llevarán esos 3 accesos dobles para esta tarde, Carlos. Entonces, ahí a los primeros que nos comenten les vamos a estar regalando un pase doble, así que pónganse truchas. Mientras tanto, pues vámonos de lleno con la información, y es que ayer, al momento que estábamos con usted platicando a través de Criterio de, fue que nos llegó la información que se encontraba bloqueada la carretera México-Pachuca, esto a la altura del restaurante Los Cochinitos, y esto pues derivado de una jovencita de 12 años de edad, Abril Farías Hernández, originaria de Pachuca, quien hasta el momento se desconoce su paradero. Familiares y amigos se fueron a manifestar exigiéndole, pidiéndole a las autoridades atención. No pedan otra cosa más, solo atención, y vean nada más de qué forma fue como le respondieron, con el uso de la fuerza pública, Riseri. Así es, Carlos, ya lo habíamos visto también en otras ocasiones en las manifestaciones, pero la única petición de este grupo de personas, familiares, amigos y vecinos de la niña desaparecida, como bien lo contabas, era el apoyo para su localización. No era otra cosa, ¿eh? No era otra cosa, y bueno, los repelieron con el uso de la fuerza pública como están acostumbrados. Ve nada más, con la fuerza pública, como lo comentas, no es la primera vez. Al parecer, cuando se trata de sindicatos, se trata de transportistas, pues ahí sí les hace se hacen de la vista gorda, como que se les achicharra, ¿no? Pero cuando estamos hablando de padres de familia, de vecinos, entonces pues sí vamos a empezar a sacar el músculo. Bueno, buscan, le repito, a Abril Farías Hernández. Después de los bloqueos, después de todo lo que empezó a circular en redes sociales, se dio a conocer a través de un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo que se había entablado en las instalaciones del C5I una mesa de diálogo que se había atendido a los padres de Abril Farías Hernández, a lo que posterior a eso fueron los mismos padres de familia, en este caso la mamá de Abril, quien desmintió los hechos. Vamos a escuchar a la mamá. Soy mamá de Abril y quiero informarles que todo lo que están viendo en las redes, que no crean, aquí seguimos. Mi hija no aparece y es mentira de que yo dije que mi hija se había ido a Veracruz. Eso no es cierto. Mi hija sigue desaparecida. Por favor, les pedimos que sigan compartiendo. Aquí seguimos en espera de que nos den respuesta. ¿A quién le creemos entonces? Es lo que me pregunto yo. Las autoridades emitieron un boletín en el cual dijeron, habían platicado, se le había dado la atención a los padres de Abril Farías Hernández, estudiante de la Escuela General número 2 aquí en Pachuca, y son los mismos padres de familia quienes desmintieron. Miren, esta es la jovencita, la menor de edad. El último lugar donde se le vio fue afuera de su escuela, el pasado 4 de junio. Cualquier información, bueno, pues llamar al 771-127-8592. Hubo ya también un posicionamiento, Riseri, un comunicado
del secretario de gobierno en la entidad, Guillermo Olivares Reina, que ayer al momento de los bloqueos, al momento de todo lo que estaba circulando en redes sociales, parecía que andaba en su luna de miel. Apenas hoy, 24 horas después, ya tuvo un posicionamiento. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos Vamos a en ver, video? vamos a escuchar. Vamos a verlo. Los datos e indicios respecto a que la niña salió por su propia voluntad en pareja no es un tema que la autoridad invente ni mucho menos. Es un tema que en imágenes la propia mamá de la menor pudo observar en el CECI. Así que yo te pediría que tus fuentes fueran más objetivas en ese sentido, y la señora nos dio el agradecimiento porque de inmediato nos percatamos de que había sido una salida voluntaria, y ahora lo que le interesa a la familia es saber que está bien, que la persona con la que se fue pues precisamente es su pareja, su novio, su amigo, pero no es ninguna persona que le haya obligado a salir de su domicilio. Secretario, si dice que entonces fue por voluntad propia, entonces ya hay una carpeta de investigación y ya se sabe dónde está la menor. Acabo de explicarle nuestra respuesta que le dan a AXA. Pero no ha dicho dónde está, si ya se localizó. ¿Está ubicada la menor? No, ¿Está ubicada? Solo queremos saber lo que si se se ubicó. necesita saber ahora es dar con la menor, y tener la certeza de que efectivamente se fue con su novio, o se fue con compañeros de Pero usted dice clases, que ya tienen la certeza. pero lo que se tiene la certeza es de que salió de... ¿Cómo ves, Carlos, las declaraciones del secretario? Ojalá que lo que diga el secretario sea cierto. Ojalá que lo que diga el secretario sea cierto y que la menor de 12 años no esté en peligro. Según las palabras de Guillermo Olivares, a través de la inteligencia con la que cuenta el C5I, todos los brazos que tiene el gobierno de Hidalgo para poder localizar a personas, se ubicó a la menor, quien salió de su domicilio De manera voluntaria. de manera voluntaria y se encuentra con el novio. Le preguntaron 3 veces al secretario y yo sentí como que en las 3 veces se le hizo bolas el engrudo, ¿no? Ya, lo acabo de explicar. Sabemos dónde está la menor. ¿Saben dónde está? Bueno, ya serán las inteligencias. Entonces, ¿saben o no saben? Bueno, yo creo que por la delicadeza de la situación, también se guardan sus comentarios el secretario de Gobernación, pero fue increpado por la prensa, que le cuestionaron ahí la situación, cómo la habían localizado el Estado, sobre todo de la menor, si estaba íntegra, y bueno, no hubo más respuesta más que Ojalá eso, que sí sea con cierto, las tareas ¿no? de inteligencia. Ojalá que sí sea cierto lo que dice el secretario. Sería muy aventado, incluso muy infortuno que el secretario diera una declaración que no fuera de acuerdo con lo que sucede de forma real, ¿no? Hay que platicar también con los padres de familia, con los padres de Abril. Hay que preguntarles si es real, porque ayer en el video que vimos, el video que comenzó a circular, desmintió lo que las autoridades de Hidalgo habían dado a conocer de manera oficial. Hoy, ¿cómo podemos saber que lo que dice el secretario de gobierno es real? Hay que poner atención Ojalá que sí. en estas situaciones. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esta información, Carlos. Vamos entonces a cambiar el tema de la información. El día de hoy se celebra o se conmemora más bien en México el Día Nacional de los Trasplantes, y con motivo de esa situación, Carlos, permíteme informarte que debido a la transición de los servicios de salud estatales al esquema IMSS Bienestar, el programa estatal de trasplantes quedó detenido, por lo que las cirugías están en pausa, Carlos. Así como lo escuchas, no hay un momento para que puedan reanudarse los trasplantes en la entidad. Así lo dio a conocer el director general del Centro Estatal de Trasplantes, José Onofre López Vite. Mencionó: se hizo la migración de los servicios de salud y desde ese momento muchos programas quedan detenidos hasta que se sepa cómo administrativamente van a funcionar, de dónde van a venir los recursos y otras cuestiones. Y entre ellos, desafortunadamente, uno de los programas más importantes y también un poco más lastimados por esta situación de la migración fue el trasplante. Así lo comentó el funcionario en una entrevista con Criterio Hidalgo. Además, también explicó que por el momento los pacientes que requieren algún trasplante
pues se deben referir a la atención de las consultas prehospitalarias y acceder a una intervención quirúrgica, pues están en riesgo debido a que este tipo de operaciones pues han sido suspendidas hasta el momento y no hay para cuándo, Carlos, para cuándo puedan reanudar los servicios de trasplantes. Es curioso porque hoy desde temprano en su cuenta oficial de la Secretaría de Salud de Hidalgo compartieron lo siguiente, y miren, lo voy a citar: 6 de junio, Día Mundial de las y los Pacientes Transplantados. Hoy reconocemos la lucha, la esperanza, hablan de esperanza luego de haber echado para atrás un programa en el cual se contemplan los trasplantes en el país, la esperanza y la segunda oportunidad de vida que representa un trasplante. Gracias a la donación de órganos, miles de personas pueden recuperar su salud y seguir adelante. Donar es un acto de amor que salva vidas. Entonces, ¿cómo podemos calificar el acto de echar para atrás un programa en el cual se contemplan los trasplantes, que es primordial en el país? ¿Cómo lo podemos primordial calificar? Para mantener la vida de las personas, ¿no? Y vemos que tenemos una lista de espera enorme a nivel nacional. 19,321 personas en México están esperando un trasplante de órgano o tejido en México. Así es, Carlos, es una necesidad que se ponga en marcha de nuevo este programa de cirugías de trasplantes, porque pues es lo que garantiza o que les da una esperanza de vida, como bien lo decían por ahí, a las personas que están en necesidad de recibir un trasplante. Veamos entonces cómo va poco a poco marchando esta situación. Esperemos que se reanude, sin embargo, pues se mantiene todavía la posibilidad de que este esquema se mantenga vigente, Carlos. Mira, vámonos con las cifras. Y es que en este tipo de temas se tiene que hablar con lujo de detalle. Les habíamos dicho, son 19,321 personas las que están esperando un trasplante de algún tipo en el país. Estamos hablando que con eso se puede llenar el Estadio Hidalgo, más o menos, para que vayamos haciendo, asemejando lo que les estamos platicando. 16,323 personas en México necesitan un riñón, 2,718 necesitan una córnea. Trasplantes realizados durante 2023, para que más o menos pongamos en cuenta que ni siquiera el 10% de las personas que necesitaban un trasplante fueron trasplantadas. En 2023 fueron 444 personas quienes recibieron un trasplante de córnea, 411 trasplantes de riñón, 47 trasplantes de hígado y 8 trasplantes de corazón. El gobierno actual echó para atrás un programa que iba dirigido a los trasplantes en México, y hoy en redes sociales se ponen el cuello y lo conmemoran, pues cuando se nos está olvidando que entonces el sistema en México de salud es fallido. Así es, Carlos. Bueno, es uno de los problemas que se vienen arrastrando en el actual gobierno a nivel federal. Sin embargo, también se informó que en el estado de Hidalgo hay 22 personas que han sido sujetas de un trasplante de órgano o de tejido y quienes continúan sus tratamientos en estas instituciones de salud pública, Carlos. Pues vamos a ver cómo es que camina. ¿Cómo es que recorremos los otros años que le faltan a la actual administración en materia de salud? Podemos empezar con que ya en la tribuna, una de las tribunas más importantes en los últimos años, que es la mañanera, comenzaron por aceptar que el sistema de salud de Andrés Manuel fue un completo fracaso, que hay por lo menos 70 hospitales en el país que no tienen la capacidad quirúrgica. Entonces, esto nos da esperanza, verdadera esperanza, Eso sí es esperanza, de que las cosas se puedan mejorar a como fue los diferentes programas, el INSABI, el IMSS Bienestar. Y esto es herencia, de la administración de López Obrador, en la que se inició la transición del sistema de salud del IMSS Bienestar, y bueno, vemos ahora que ha sido fallido y que está impactando en uno de los temas más importantes, como es los trasplantes de tejidos o de órganos para mantener con vida a personas que su vida está en riesgo. Vamos a estar platicando más adelante acerca de quiénes son los ganadores de estos pases dobles para ver el pelón en tiempos de cola de Héctor Suárez Gómez, que hoy se va a estar presentando en el Teatro Cedros. Ya tenemos a los ganadores, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Mientras te platicamos de más información, y es que fíjate que la Dirección de Migrantes en Hidalgo dijo que no tiene contacto con la familia de Diego, un joven desaparecido en Taiwán. Mira, te voy a platicar. Diego Dorantes Sánchez, estudiante de arqueología de la Universidad de Oklahoma, allá en los Estados Unidos, es originario de Ixmiquilpan, aquí en el estado de Hidalgo. Se extravió en la playa de Da Sai Sha, Isla Verde, allá en Taigung.
Nada sobre, bueno, pues allá en Taiwán, cuando practicaba snorkel, actividad acuática en la que se nada sobre la superficie del agua junto con sus amigos. De acuerdo con la diputada federal del Distrito 2 con cabecera en Ixmiquilpan, Siria Yamilé Salomón, los familiares del joven hidalguense acudieron a ella para que ella fuera el vínculo diplomático con la embajada de los países de Asia. Según lo que dieron a conocer los consanguíneos del estudiante, Dorantes Sánchez acudió con sus amigos de la universidad a estas islas del Océano Pacífico ubicadas en el continente asiático, pues para pasar sus vacaciones. Los familiares del hidalguense viajaron hasta Taiwán para poder dar con su paradero. Sin embargo, los pronósticos no son los alentadores, debido a que en este país, que comparte litorales con islas de Japón y China, así como también una base naval con Estados Unidos. Esta situación ha dificultado los trabajos de búsqueda de Diego Dorantes, quien fue visto por última vez hace más de 7 días. La Guardia Costera de Taiwán ha realizado la búsqueda del joven hidalguense con botes, incluso helicópteros y lanchas, ya que se presume que el estudiante fue arrastrado por la corriente, la cual se intensificó el día de la desaparición. La familia de Diego ha pedido el apoyo al gobierno de la República para que dispongan del sistema diplomático mexicano con el fin de apoyar con los esfuerzos de búsqueda que realizan estos 4 países. Esperemos que Diego se encuentre sano y salvo y que, aunque es poco probable, alentador el resultado, podamos tener un buen resultado. Así es, Carlos, pues veremos entonces cómo actúan las autoridades en esta situación. La verdad, a mí pues sí me resulta un poco probable que puedan encontrarlo con vida. No estoy diciendo que sea así, pero pues por la situación en que se está narrando, que fue arrastrado por una ola mientras hacía snorkel, pues sí se ve un poco difícil la situación. Es correcto. Oye, ya tenemos algunos ganadores de estos pases dobles. ¿Pudiste platicar con Héctor Suárez Gómez? Así es, Carlos, tuvimos una entrevista con Héctor Suárez Gómez, quien nos está hablando acerca de El pelón en los tiempos del cólera, y es no es una obra de teatro como tal. No, es él un stand-up lo puntualizó, comedy. Es un stand-up. Es un stand-up, no es una obra de teatro, es un stand-up comedy en el que él habla acerca de cómo todos, la raza humana, porque así lo dijo como tal, hemos sido criados con las mismas frases, con los mismos maleducados, más bien. Maleducados, en la cultura de la muerte. Así es. Porque le preguntaste acerca de si los mexicanos nos reímos de nuestras propias tragedias y él dijo que no, que eso es una completa mentira, que lo hacemos como una respuesta, ¿no? Como una protección. Sí, como una protección, como una mascarita. Ya lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, todos utilizamos esta máscara, Carlitos, ¿no? Por allí. Amigo, sí fue a la escuela el Ricieri. Pero bueno, vámonos con más, porque fíjate así que es, para osos, los que yo hago aquí, los que hacemos los viernes en este programa, señores. Pero no, en información más amable resulta que tenemos a Ursus, un oso negro que va a ser operado el día de mañana aquí en Pachuca después de años de que fuera lastimado por una bala. Carlos, ¿cómo ves esto? No me hables de osos negros. Me duele la cabeza. Este 7 de junio, el oso negro Ursus será sometido a una compleja cirugía en Pachuca, Hidalgo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y atender las secuelas físicas que te decía. Le dejó un ataque con arma de fuego ocurrido cuando apenas tenía 7 meses de edad, cuando era todavía un osesno. La Fundación Invictus, responsable del cuidado de Ursus, informó que la cirugía ha sido preparada durante más de 2 años y será realizada en un quirófano completamente equipado con anestesia inhalada y asistencia de imagenología avanzada, lo que permitirá mayor precisión durante el procedimiento de intervención. El equipo médico advirtió que la intervención no está exenta de riesgos, sin embargo, es considerada necesaria para garantizar una vida sin dolor para Ursus, quien recientemente alcanzó la etapa adulta y cuyo crecimiento se ha detenido como parte de su desarrollo fisiológico. Ursus, un ejemplar de oso negro, Ursus americanus, fue captado en video hace más de 2 años en la Sierra de Santiago, en el estado de Nuevo León, mientras caminaba detrás de su madre y de su hermano, arrastrando las extremidades traseras. El caso generó conmoción luego de revelarse que había recibido 2 impactos de bala, uno de los cuales dañó una vértebra lumbar, y se alojó en una costilla. Oye, este tema allá en Nuevo León ya se está volviendo todo un caso, ¿no? Que sí. A los osos negros, que cada vez en Chipinque, ¿no? Que relacionar más con los seres humanos. Bueno, pero porque ha sido la invasión por parte del ser humano dentro de su hábitat natural. Todo este parque de Chipinque en Monterrey,
pues es una zona boscosa donde son originarios estos osos y pues lamentablemente pues los Sí, hemos ¿no? estado Y invadiendo. cada vez se ven más imágenes de cómo los osos van incluso ahí a los barrios, empiezan a sacar la basura, se meten a las casas. Los persiguen, ¿no? Se meten a las albercas Se meten a de las estas albercas, casas de gente buscan pudiente. refrescarse, ¿no? Oye, pero es una buena noticia dentro de estas malas noticias que hemos tenido en la semana respecto a maltrato animal. Ya lo veíamos en Tulancingo, en Singiluca, me parece. Una mujer que tuvo la osadía de ahorcar a un perro. Todos estos casos de maltrato animal, estas noticias de los activistas que dan lo mejor de ellos para poder ayudar a las personas, perdón, a los animales, bueno, también ya les dije que son personas los animalitos, pues está muy bien que tengan estas iniciativas y sí hay que tener el apoyo para estos activistas en favor de los animales. Ahora el tema va a ser, ¿lo irán a operar en el ISSSTE Bienestar? ¿En el IMSS Bienestar? ¿En el IMSS Bienestar? ¿Esas operaciones no estarán pausadas? No, claro que no, es una operación que va por cuenta propia de la organización Invictus. Oye, y hablando de pausadas, hoy es el cumpleaños de la secretaria de Salud, mira, aquí nos está diciendo Grillando Morena, y no hay medicamentos, menos trasplantes, ¿cuánto dinero tiene el presupuesto de salud en Hidalgo? Pues es de los sectores que más presupuesto se le dio con la partida de Con la salud no se juega, ¿no? Pero bueno. Morenita Ramírez dice, ya hay comunicado de la familia de Diego y ya es el agradecimiento y resignación de que no será localizado, más bien se invita a orar por su descanso y bueno, pues es que sí. Bueno, gracias por la información, lo lamentamos de verdad, es una noticia pues muy triste, pero sucede, ¿no? Lamentablemente era lo que pues se presagiaba en esta situación. Pero bueno, vamos a tener ahorita más adelante con nosotros, no se lo pierda, una entrevista sumamente importante con Rebeca Aladro, la presidenta del Tribunal de Justicia en Hidalgo, después de esta jornada calificada así por el oficialismo como histórica. Y yo también comparto con eso. Todo un éxito. No calificó, sé si todo así un lo éxito. calificó Claudia Sheinbaum, todo un éxito la elección judicial donde hubo participación del 10% de la población 13%, mexicana. 13%, ¿no? Pero bueno, vamos a estar platicando acerca de esto, qué es lo que depara para entonces el sistema de justicia en nuestro país, qué es lo que se vislumbra, cuáles son los puntos entonces a seguir y qué esperamos los mexicanos en torno a esto. Pero ¿qué onda? ¿Ya decimos quiénes son los ganadores o no? ¿Ya tenemos por ahí los ganadores al final? Solo tenemos dos ganadores, tenemos todavía un pase doble disponible para el pelón en los tiempos del cólera. Coméntenos aquí en la cajita de los comentarios. Yo quiero ir a ver a Héctor Suárez Gómez y con eso ya se llevan el último pase doble listo. Coméntale, Carlitos, coméntale. Yo quiero ir a ver al pelón en tiempos de cólera, ¿no? Bueno, pero entonces, ahorita ya lo estaremos compartiendo para que ustedes se pongan en contacto con nuestras redes sociales, así que les parece bien, vamos a ir rapidísimo con nuestros patrocinadores y regresamos para esta entrevista que estoy seguro te va a interesar. El viernes llegó y como sabemos que quieres disfrutar al máximo este fin de semana, aquí están las recomendaciones de FDS de Criterio Hidalgo. Exposiciones. Este viernes 6 de junio se inaugura la exposición Fragmentos de un Todo, una muestra colectiva que reúne el trabajo de 19 artistas visuales de Hidalgo. La cita es en la Galería de Arte Contemporáneo. De aniversario, el Tap Room La Vizcaína en Real del Monte está de fiesta. Para celebrar su aniversario, este 7 de junio a partir de las 16 horas, habrá bandas en vivo, el lanzamiento de una cerveza conmemorativa con notas cítricas y tropicales, así como un vaso especial de colección. Además, el food truck Las Bartolas ofrecerá jochos, hamburguesas y muchos postres. Fiesta anual. Este mismo sábado también se celebra la tercera edición del Festival del Cordero y el Mezcal, con la participación de productores de destilados hidalguenses, así como la venta de jaleas, café, aceites y claro, quesos de la ex hacienda El Soquital. Sede de esta actividad, hay diferentes paquetes según la experiencia que quieras vivir en el evento. Cultura popular. Y para cerrar, a partir de este finde y durante una semana, se celebrará la Feria de Singilucan. El concurso gastronómico se realizará este domingo, cuando se podrán degustar platillos elaborados con ingredientes derivados del maguey y se calificará tanto el sabor como la presentación, mientras que el 15 de junio se llevará a cabo el concurso que premiará al mejor curado. ¿Qué esperas para disfrutar de las tradiciones, sabores y fiesta en los diferentes destinos de Hidalgo? Siempre con la mejor compañía y FDS de Criterio Hidalgo.
Este verano dale valor a tu hogar con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y aprovecha meses sin intereses en nuestra gran variedad de productos en pisos, muebles para baño y materiales de instalación. No esperes más y visita tu tienda Interceramic más cercana. Promoción válida al 31 de julio de 2025. Válido en tarjetas participantes. Consulta términos y condiciones en tienda. No aplica con otras promociones. Bueno, ya estamos de regreso aquí en A Criterio de. Gracias por seguir con nosotros en este programa. Esta tarde pues tenemos aquí la entrevista con Rebeca Ladro, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Aquí Así en es, Hidalgo. Carlitos. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, Carlos Ricieri. Gracias a Criterio por esta invitación. Acabamos de vivir, lo calificó así el oficialismo, y lo decimos con esas palabras, como histórica la jornada judicial, después de todo lo que provocó, tanto lo social, lo popular, como también en las diferentes cámaras. Llegó el día 1 de junio, y bueno, pues ahí están las cifras. ¿Cómo calificas esta jornada? Bueno, pues yo considero que al ser inédita, tenemos que irla viendo bajo una lupa diferente, bajo mi criterio, de que no es una elección común y corriente. Me parece que la han puesto bajo la lupa de cualquier elección a candidatos, a gobernadores, a presidente de la República, y me parece que esta es diferente completamente, inédita, que tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo se van dando las cosas de la mejor forma posible. Yo creo que desde ahí tenemos que verla con otros ojos. ¿Podemos calificar la elección como exitosa? No desde el punto de la cantidad de votos, sino el cómo se llevó a cabo. Me parece que sí. Era una elección muy difícil, muy complicada. Y me parece que la gente, al no estar acostumbrada a ella, pues tenía muchas ganas de participar, bueno, pero no sabía. Fue el 13%, sí, ¿Cómo se sí. dio? Miren, ¿qué es lo que yo me encontré con la gente en esta elección? Que tenían ganas de participar, pero decían, ¿pero cómo? No le entiendo. No sé cómo votar, cómo está, cómo puedo yo saber. Ah, bueno, pues tienes que irte a las plataformas, tienes que ver quiénes son los candidatos y ver qué han hecho, cuál es su experiencia, cuál ha sido su vida jurídica en este mundo para saber finalmente por quién quieres votar. Claro, Ricieri, Ahora, me parece que deberíamos haber estudiado muchísimo más a los candidatos. No, desde luego, y había la opción, ¿no? El INE tenía la plataforma donde todos los candidatos subían ahí sus currículums y sus principales propuestas. Sin embargo, sí considero que hubo como falta de difusión. ¿Cómo se debió haber allegado principalmente a estas poblaciones donde a veces no llega ni el internet? ¿Cómo hicieron campaña en esos lugares? ¿Cuál fue el reto principal para ustedes como candidatos? Bueno, el reto principal fue crear conciencia a la gente de lo importante que era esta elección. No era cualquier elección, es el Poder Judicial, tanto federal como de los estados en su momento, es el que da el balance, el equilibrio perfecto a los otros dos poderes. De tal forma que si tenemos un Poder Judicial, pues por todo lo que se vivió en el pasado, por todas las críticas, se debilitó mucho. Un poder judicial endeble, un poder judicial en donde la ciudadanía dejó de creer, que es lo más peligroso. Dejó de creer en la justicia, en lo que estaba representando el Poder Judicial. Esto, pues, se tiene que poner en la mesa y hacerle ver a la ciudadanía. En mi caso, yo lo hice, platiqué mucho con la gente, les hice ver cuál era la importancia y qué es lo que representaba el Poder Judicial para todas y para todos. Finalmente, de ahí bajan criterios importantísimos. Claro. De ahí se toman las decisiones más importantes y delicadas del país. Luego, entonces, no es decir, a mí no me concierne, sí, claro, ni tampoco quedarnos en la crítica y de cruzarnos de brazos y decir, a mí no me importa, yo no voy a votar. A ver,
es el futuro de México. Y yo creo que quienes hemos tenido una situación en la cual nos tenemos que involucrar con el sistema de justicia, hablo también en lo personal, somos quienes más interesados estuvimos en que la impartición de justicia se llevara a otro nivel, a las necesidades que tenemos los mexicanos, porque sabemos que no solamente en Hidalgo, sino a nivel nacional, los porcentajes de corrupción en los diferentes tribunales han alcanzado niveles inimaginables, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Pero creo yo que te tocó llegar a la silla presidencial en un momento crucial, en un momento de transición, en un momento de la vida política donde México estaba evolucionando, ahora muchos le llamaron la cuarta transformación, y que se entregó esa lista de 20 iniciativas en la cual estaba contemplada la reforma al Poder Judicial, y también el sistema judicial en nuestro país evolucionó. Te encontraste con un sistema de justicia rezagado, retrasado, y que además de eso no solamente tenía que actualizarlo, sino ahora transicionarlo. Así es. ¿En qué falló la reforma judicial? Me parece que fue falta mucha información a la gente. Tenemos que darles más información. La gente no sabe lo que hace un juez, un magistrado, menos un ministro. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Qué trabajan? Muchas veces se da un punto de vista hasta injusto, diría yo. Cuando yo le platicaba a la gente un día de trabajo de un juzgador, de un juez, de un magistrado, yo veía la expresión de la gente, abrían los ojos. Claro. Decían, ¿cómo es posible? Pues trabajan mucho. ¿Y qué es lo que han llegado a decir? Los jueces no trabajan, los magistrados solamente firman. No, no es así. Les platiqué todo lo que se hace en un solo día de trabajo y de todo lo que llega en el Estado por quincena, por semana a los jueces, y verdaderamente ahí es donde empezaron a tener más conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que ir haciendo. Cuando yo entré, les hago un preámbulo a la presidencia, donde el Pleno me da la confianza para llevar el rumbo del Poder Judicial. Lo primero que hice, porque eso es lo que yo he venido viendo por más de 40 años, el Poder Judicial tiene que abrirse antes de saber que iba a haber una reforma. 2 años y medio. Tiene que abrirse. La ciudadanía tiene que conocernos y tiene que conocer lo que hacen sus juzgadores y quiénes son. Y empezamos a tener una serie de programas y de acciones para que la gente nos conociera, hasta el grado de llegar a una obra de teatro en donde a lo mejor la gente pudiera entender un poco más qué es lo que hace un juzgador y qué piensa un juzgador cuando tiene un juicio enfrente, que traerlos a una conferencia en donde dijeran, yo no entiendo y a mí no me interesa esto, pero hacerlo más laxo entre lo chusco, pero también entre lo dramático, ver cuál es la vida de un juzgador. Y esto es lo que hoy estamos haciendo, abrirnos a la ciudadanía, que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Me parece que tenemos hoy la gran oportunidad, que es, yo creo que de las cosas más importantes en esta reforma, que no hemos tenido en nuestro país, cultura jurídica. Esa cultura jurídica en donde realmente sepamos lo que hacen y seamos verdaderos críticos de quiénes son los juzgadores que tenemos. Por lo menos conocerlos, ¿no? Así es, porque la gente que tiene esa imagen de quién es el juzgador es porque fueron llamados a juicio o bien ellos tuvieron que interponer un juicio. Y tenemos 2 partes, la que gana y la que pierde. Siempre va a ser así. Sí, claro. Si yo me acerco a escuchar el punto de vista de quiénes fueron los juzgadores del que ganó, me van a hablar maravillas. Claro. Pero si me toca la mala suerte de encontrarme al que perdió, vamos a tener un punto de vista totalmente negativo, pero bajo la óptica del que perdió. Pero realmente sabe el que perdió por qué perdió, o le dijeron que perdió por determinadas circunstancias. O si en realidad perdió y puede ir a otra instancia, ¿no? Posiblemente. Entonces, aquí la gente que hoy estuvo escuchándonos a todos,
no es una persona que esté en un juicio, no está inmerso en ello. Es una persona, es un ciudadano que se interesa por saber quiénes somos. Claro. Y eso está cambiando y va a cambiar la historia, porque ya vamos a tener esa cultura jurídica en donde el ciudadano tenga sus puntos de vista directos, no por lo que le dijeron a trasmano. Así es. Usted lo menciona bien, es parte de la cultura jurídica que yo creo que nos hace mucha falta y las cifras lo demuestran. Sí. Hubo un abstencionismo de más del 80%. ¿Cómo convencer a este 80% de la población que puede ir a las urnas a votar, a elegir a las personas juzgadoras, de que deben acudir a conocer a las personas que van a darle resolución a los temas jurídicos? Ustedes vieron que cuando empezó comentarios de la Suprema Corte de Justicia, fue cuando realmente empezaron a abrirse y empezaron a tener algunos spots, algunos Bueno, me parece que quien empezó con esa vida pública fue Arturo Saldívar con sus redes sociales, y que incluso se bajó de ahí del tribunal y se bajó con sus tenis y todo. Después vienen Norma Piña y ya empiezan ahí los conflictos de intereses. Por supuesto, pero en realidad abrir la corte no a una cuestión, digamos, popular, de TikTok más popular, en donde no se sabe realmente lo que están haciendo, sino fueron otro tipo de cuestiones sí, que se presentaron. Me parece que no es eso, es cuando realmente la corte dice y le dice a las personas qué es lo que hace la corte, cómo funciona el amparo, en qué casos pueden ampararse, en situaciones que a la gente le importen. Tan fácil como decir, ¿sabías tú que si alguna institución de salud no te hace caso o te da una cita a 8, 10 meses, un año, cuando tú tienes la salud gravemente lesionada, puedes interponer un amparo? Claro. Y en ese momento, en cuestión de horas, tú vas a tener una respuesta del hospital? ¿Y si es así de efectiva la situación de jurídica en este tema? Por supuesto que sí, porque un amparo puede llegar tan rápido a una institución en donde le ordenen de inmediato la atención a ese ciudadano. Otro de los temas que también se ha visto que ha tenido gran impacto es cómo nos hacen ver a los ciudadanos que tenemos un completo desconocimiento del sistema jurídico, darnos a entender las resoluciones. Debe ser pues legible o entendible para las personas que no tenemos, cuando ustedes utilizan ese argot, ¿no? O conceptos que para nosotros están fuera de nuestra realidad. Por supuesto. Hoy tenemos todos los juzgadores que tener sentencias suficientemente claras. La sentencia es emitida a las partes, claro, y por ello tienen que ser entendidas a ellos. Claro. A mí me tocó ver gente que leía su sentencia y ya que terminaba de leerla toda, volteaba al abogado y le decía, ¿entonces qué? Ahora, ¿gané o perdí? Dígame. ¿Cómo quedé? Porque quedé igual. ¿Cómo quedé? ¿Qué va a pasar? Sí, no, eso es terrible. ¿Se queda mi hijo conmigo o con mi marido? Eso lo estamos cambiando. Pero igual va mucho por el trabajo que hace la Defensoría. Pero vamos a platicar acerca de la reforma judicial, que es lo que recientemente acabamos de vivir. Luego, Rebeca, resultaste insaculada para formar parte, en este caso, en la elección, los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. No se te dio, pero luego de ver a presuntos ganadores, porque todavía no es de manera oficial, como es el caso del activista indígena Hugo, que está relacionado también con trasfondo en su momento con Andrés Manuel López Obrador, pero ver a Lenia Batres, ver a Yasmín Esquivel, ver a este tipo de personajes que ganaron por estructura, que ganaron incluso por, si lo podemos decir así, escándalos mediáticos, que era la gente los que los ubicaba, que porque resultó que algunas personas estaban pasando ahí los famosos, ¿cómo se llaman? Los abanicos, los acordeones. ¿Qué vislumbras para la Suprema Corte de Justicia? Bueno, yo sinceramente espero, y así todos los ciudadanos que amamos a nuestro país, esperamos que todo salga como debe de ser.
y que todas las resoluciones y todo lo que ellos vengan haciendo sea en beneficio de nuestro país. Nosotros no podemos estar vaticinando situaciones, futureando situaciones e incluso negativas, porque es México el que está de por medio. Entonces, todos estamos apostando porque las personas que quedaron sean las más apropiadas para que México salga adelante. ¿Y si son las más apropiadas? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Oye, y Carlos. si resulta que no, digo, ya nos pasó cuántos años. A ver, no podemos nosotros seguir pensando en negativo. Tenemos que ver cómo sí se pueden las cosas mejorar. Pues eso. Si amamos a México, Claro. tenemos que desearle a esos ministros y ministras que sean lo mejor, que el pueblo no se haya equivocado y que hagan el trabajo con todo el amor y el respeto a la democracia. Y te lo digo de frente, te lo digo justamente ahorita que estás sentado con nosotros aquí en esta mesa. El perfil de Rebeca Ladro me parecía que era de los perfiles más serios que se enfilaban, que se candidateaban para la Suprema Corte de Justicia, si lo comparamos con uno como el de Lenia Batres. O el del ministro o el del de ministro los chicharrones, ¿no? los Más preparado que un chicharrones, chicharrón ¿no? preparado. Entonces, bueno, esperemos que así sea. Y si no, pues de todas maneras los mexicanos tuvimos la decisión. Sí, aparte yo considero que también es la primera vez que se lleva a cabo una elección judicial, va a haber cosas que se pueden mejorar. Por supuesto. Entonces, y lo estamos viendo, ¿no? Yo sí estoy muy decepcionado de la participación ciudadana. Era la primera vez que Pero tuvimos la también oportunidad de también hacer fue algo parte histórico. De lo que se hizo mal, me refiero a la publicidad, a la propaganda, a la forma en la que a ustedes como candidatos les dijeron, ¿sabe qué? Van a hacer campaña de esta forma. Sí, desde luego. Fue muy acotada, pero sobre todo las voces que no entiendo, no las entiendo, que es no votes, no lo hagas, porque es fraudulenta, porque es esto, porque es lo otro. Una serie de cuestiones que al país no le ayudan. No, para nada. Nunca le han ayudado esas voces que aparentemente están apoyando al país y que lo están echando Sí, ¿no? en un precipicio. Sí, no, Y efectivamente. les pongo un ejemplo muy sencillo. En algún momento, cuando se llegaba a hablar de una devaluación, decían, va a haber devaluación, va a haber devaluación. Claro, llegaba el momento en que había una devaluación. ¿Por qué? Porque el rumor era lo que hacía que hubiera devaluación, porque la gente empezaba a sacar capitales Claro. por el temor. Eso no le ayuda Y a fin de nunca al cuentas la país. responsabilidad hasta cierto punto hoy la tienen en las redes sociales. En su momento eran los medios de comunicación, eran a todos aquellos que tenían un liderazgo popular y el mensaje que enviaban a la ciudadanía pues, era efectivo o era erróneo, y esto bueno tenía una trascendencia, ¿no? En los movimientos Hoy en día, económicos y ¿qué es sociales. lo que hicieron? Provocar que mucha gente no saliera a votar. A las urnas. Por miedo, por una serie de circunstancias que para qué les digo, ustedes la saben, pero que esto no ayuda a nuestro país. Si yo levanté la mano para entrar en esa elección, fue precisamente por apoyar a mi país, por Claro. decir, todos los que amamos al derecho, todos los que amamos la justicia, que somos juzgadores de muchos años, aquí estamos, Bien. levanto la mano. ¿Qué pasa? Pues que muchos también no me conocen. Entonces, pues Hablando Ahora- de ti, adelante. no, adelante. Bueno, hablando de ti, te tenemos que hacer la pregunta obligada, hoy que estás sentada con nosotros. ¿Hacia dónde apunta el futuro de Rebeca Ladro? hacia mi presente. Mi presente es... El presente, hoy ya terminó la reforma judicial. Queremos saber hacia dónde va el trabajo La encaminado de reforma Rebeca judicial Ladro. para mí ya es pasado. Es borrón y cuenta nueva. He aprendido mucho. Tengo la experiencia de haber visto a mi gente, sobre todo mi gente hidalguense. No aquella que se acerca con un problema jurídico, porque tengo muchos años de verla y tratar de hacer las sentencias lo mejor posible. No, a ver a esa gente que está en la calle, que tiene esas necesidades que no son precisamente jurídicas, que son de otra índole y que tenemos que ver cómo tenemos que seguir apoyándolas. Hoy mi presente es el Poder Judicial. Hoy mi presente es que lo que yo aprendí, que es, para mí es oro molido, y que con eso me quedo, con una gran respuesta de la gente,
con una gran experiencia que me ayuda a ser mejor hoy como persona, hoy en el Poder Judicial, trabajar con toda la fuerza. Eso es lo que yo estoy haciendo y estoy viendo. ¿Qué vamos a hacer para mañana? ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué tenemos que hacer más por la ciudadanía? Me parece que eso es lo que tengo que concentrarme en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante presidenta. la información que nos presentó el día de hoy. Y bueno, pues ya vemos entonces el futuro de Rebeca está hoy aquí en el Y presente. tampoco vemos que se cierra a querer ayudar desde algún otro, No, desde luego. desde algún otro lugar. Desde otras no lo sé. aristas. Déjenme decirles que además de que he sido muchos años juzgadora, también me he dedicado por causas sociales muy buenas. El refugio para las mujeres violentadas, tuve la oportunidad de ser la pionera, de ayudar y de haber arrastrado el lápiz para poderlo crear. Tiene 20 años. A eso me refiero. Esas son esas causas que tenemos que apoyar a la gente. ¿Cómo podemos ayudarla? Eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos también a la parte social, no solamente la parte jurídica, sino ver de qué manera podemos apoyar. Lo que hoy vi, lo que hoy aprendí, no lo puedo dejar en un baúl de los olvidos. Tengo que ponerlo en práctica porque es mucho lo que me dieron. Tenemos algunos comentarios que nos hacen llegar aquí, bueno, pues algunos temas en particular. Ojalá tengas después el tiempo para que los puedas revisar junto con todo Con muchísimo tu equipo. gusto. Te vamos a invitar a que, bueno, pues les dé seguimiento a estos temas, porque el trabajo que compete a la impartición de justicia, no solamente en Hidalgo, en México, me parece que está rezagado y necesita evolucionar. No sé si fue el cambio que necesitaba El país. pero bueno, ya está, y pues ahora hay que empezar a remar con lo que tenemos, ¿no? Habrá que evolucionar y tendremos que ver que hay muchos cambios, debe de haber muchos cambios. La gente, las personas, los ciudadanos, todos los mexicanos tienen la esperanza de que esto cambie, pero eso depende de todas y de todos, Claro. para poderlo hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Muchas presidenta gracias. del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo, Rebeca Alado. Gracias por haberte dado y tomarte el tiempo con nosotros para platicar. Hay muchas preguntas que todavía nos quedan por hacerte. Ojalá que posteriormente tengas otro tiempo de venir a platicar Con nosotros. muchísimo gusto, estoy a la orden y yo encantada de venir a platicar con ustedes y sobre todo también con su auditorio. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, Ricieri, pues de esta forma es como estamos llegando al final del programa. Gracias a todos los que se fueron conectando con nosotros, nos fueron dejando sus mensajes hoy. Por cuestión de tiempo, no tenemos pues tanto para platicar. Se nos ajustan los horarios, pero bueno, vamos entonces a continuación a dar a conocer los ganadores de los pases dobles para el stand-up comedy, ya lo dice así Héctor Suárez Gómez, de esta noche en Teatro Cedros a las 8 de la noche, y aquí tenemos a los ganadores que son ni más ni menos que Shari Canales, perdón, Héctor Holguín, Isis Daniela. Por favor, mándenos un mensaje en inbox de Facebook para que podamos ponernos en contacto con ustedes y hacerles entrega de sus pases dobles. También tenemos a continuación la entrevista, Carlos, con Sí. Héctor Suárez Gómez que tuvimos el día de hoy. Vamos entonces a verla. Hola Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda bien. Recién algo. Buen día, buen día. Gracias. Oye, pues aquí con la noticia de que vas a venir a Pachuca con esta obra de teatro que ha estado con muchísimo éxito, cuéntanos un poco de qué trata, qué es lo que la gente, los pachuqueños, podemos esperar de esta obra de teatro. Por primera vez en la historia del Pelón en sus tiempos de cólera va el Pelón a Pachuca. No había ido nunca. Es un stand-up donde hago una sátira de cómo nos educaron a los mexicanos. Entonces tengo una hipótesis de que tú y yo compartimos al mismo papá y a la misma mamá, pero eso se lo digo a toda la gente, y en cuanto empiezo a platicar mi vida y cómo me educaron y las frases que me dijeron y cómo eran los castigos y demás, todo el mundo se empieza a identificar y empieza a morirse de la risa. Entonces es 1 hora 40 de viajar al pasado y de reírnos y burlarnos de cómo fuimos educados por papás y mamás latinoamericanos, que como yo digo en escena, yo digo que todos fueron a la misma escuela donde les enseñaron a ser papás y mamás, a todos los papás mexicanos. Sí, claro, todos hemos sido creados por la misma, dicen por ahí, la misma vara. Papá, las mismas frases, mismos
dichos, mismos castigos, todo es igual. Sí, desde luego. Y bueno, así vamos creciendo como mexicanos y formando esta identidad pues que nos caracteriza a todos. En Claro. este caso, Héctor, es la primera vez que vienes a Pachuca. ¿En dónde te vas a presentar y cuántas funciones hay para este evento? Pedrus, una sola función el viernes 6 de junio. Muy bien, Héctor. Fíjate, ¿tú qué es lo que opinas entonces de cómo es que a los mexicanos nos han educado, nos han formado esta identidad y por eso es que somos tan característicos en reírnos a veces de las situaciones que son, pues a veces hasta la tragedia, pues, soltamos las risas por allí? Eso es una mentira brutal. Los mexicanos no saben reírse de sí mismos. El mexicano es súper, tiene la piel delicadita y es pusilánime, y tú te puedes burlar del de enfrente mientras no se metan contigo. Esa idea de que el mexicano se sabe burlar de todo es una mentira. Que el mexicano se sabe burlar de la muerte también es una mentira. El mexicano, eso sí, es muy astuto y se hace amigo de la muerte para que no se lo lleve. Y dije, ¿cómo nos educaron a los mexicanos? Porque estoy en México. En realidad, esto lo he presentado en diferentes partes del mundo y es cómo nos educaron en el mundo. Porque en todos lados a donde yo voy, la gente aúlla de la risa porque se ve identificada porque es exactamente igual. Bueno, me decías acerca de la forma en que nos educaron a todos a toda la raza humana, por así decirlo, ¿no? Toda la raza humana, porque esto lo he presentado en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Estados Unidos, en más de 20 ciudades diferentes, casi toda la República Mexicana, de verdad. A todos nos educaron o nos maleducaron de la misma forma. Mismas frases. Hay un momento en el que aparecen frases que nos dijeron a todos, pero incompletas en la pantalla que tengo atrás. Yo las leo y la gente las completa. Todo el mundo las completa con las mismas palabras. Eso es increíble. O sea, se las aprendieron idénticas todos los papás. ¿Y tú crees que ahí radica el éxito que ha tenido esta obra, de que todos nos sentimos identificados con esa forma de que... Por un lado, que todo el mundo se siente identificado, y por otro, pues es el primer show real de stand-up comedy. El que pega primero pega dos veces. Yo creo que esas dos cosas se conjuntaron para que El Pelón lleve más de 1,500 funciones. Justamente iba a preguntarte eso. ¿Qué opinas tú ahora de los nuevos comediantes, de las nuevas generaciones? Tú vienes de una familia que se ha dedicado a la comedia y ahora está muy de moda esto del stand-up, pero en eso, como justamente comentas, tú fuiste un pionero. ¿Dónde crees que radica el éxito o dónde está la fórmula del éxito para mantenerse con vigencia en estos años, donde ahora decir, como bien decías, cualquier cosa ya es meterse con lo que llaman ahora la generación de cristal? Pues mira, el stand-up, la gente no sabe de dónde nace y la gente cree que se llama stand-up porque estás de pie y no tiene nada. O sea, ayuda que la palabra stand-up sea que estás de pie. Stand up for your rights, esa palabra, esa frase en inglés, significa defender tus derechos. En los 60, en lugar de defender tus derechos o lo que tú pensabas por medio de manifestaciones violentas o de pancartas o de ir y grafitear y romper ventanas, empezó a hacerse por medio de la comedia. De ahí viene la palabra stand-up comedy, de hacer, de defender tus derechos y de defender lo que tú piensas. Una vez que sabes esto, pues el tener un micrófono en la mano adquiere una dimensión totalmente distinta y tienes sobre tus hombros una responsabilidad brutal dependiendo de lo que hablas. Ahora, ¿qué es el stand-up comedy? Es comedia de observación y comedia de autor. Esto no existió nunca en México porque nuestras herencias de comedia y teatrales son diferentes. O sea, no es lo mismo un bar o un teatro donde se hacía vodevil que la carpa mexicana. Eso es muy distinto una cosa de la otra. Entonces, los anglos en su comedia se fueron por un lado muy distinto al nuestro. Lo que pasa es que por la comunicación y por las redes sociales y por la información, llegó un momento en el que todo se junta y se une y puedes ver de todo. Lo que pasa es que no lo podías ver en español. Empiezo yo a hacerlo y empieza Comedy Central a hacer especiales y empieza a haber competencias y concursos, y esto ha hecho que a lo largo de 10 y casi 8 años exista el stand-up comedy en México. Pero el stand-up, esa es su raíz, el manifestar y el defender tu derecho a decir lo que piensas y tu derecho a la palabra. Imagínate la dimensión que adquiere entonces y la responsabilidad del tener un micrófono en la mano, que no es ni para decir groserías, ni para decir vulgaridades, sino para hablar de lo que tú observas del mundo, y los temas son infinitos, y hacer que la gente, con tus observaciones, se identifique y se ría. De ahí va el stand-up comedy.
Muchas gracias, Héctor. Oye, pues invita al público de Criterio Hidalgo a que asista en esta fecha que tienes aquí programada en la capital hidalguense. El pelón en sus tiempos de cólera, por primera vez en Pachuca, en el Auditorio Cedrus, 6 de junio, 8:30 de la noche. Carcajadas cada 30 segundos durante 1 hora 40 garantizadas. Más de 1,500 representaciones lo garantizan. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Abrazote. Chao.